A ver, chavales, hoy vamos a cambiar el router de casa, así que atentos todos. Sí, dime tú, ¿qué quieres? Señor, ¿y para qué necesitamos cambiar el router de la operadora? Ya está listillo, pues no sé, porque todo el mundo lo hace, ¿no? Me han dicho que quieres cambiar el router de tu casa. Te voy a decir una cosa, chaval. Vas a tener problemas. Doc, he conseguido los credenciales. Ya podemos cambiar el router de la operadora. ¿Pero qué dices, loco? ¿Qué pasa? ¿No te lo crees? ¡Pero esto es increíble! ¡Lo has conseguido, Marty! Pero escucha, ¿para qué quieres esto? Cambiar el router de la operadora no te va a servir de nada. Vas a seguir teniendo el mismo internet de mierda de siempre. Cambiar el router es tu mejor opción. ¡Insinúas que la wifi que tengo es una mierda! Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más. Hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver si realmente somos conscientes de que necesitamos ese cambio de router de nuestra operadora por un router neutro o no, o simplemente no tenemos esa necesidad. Os voy a dar ciertas razones por las que yo considero que es muy importante cambiar vuestro router de la operadora, aunque también os voy a dar ciertas razones por las que quizá no lo necesitáis. Empezamos. Primero, el primer motivo, digamos, que yo considero importante en esta película es la privacidad. Quizá muchos de vosotros y vosotras penséis que la privacidad no es importante o quizá no le deis demasiada importancia, pero considero que tiene un papel crucial en toda esta historia. ¿Por qué? Vimos en vídeos anteriores cómo cuando accedíamos a nuestro router Sercomm H500S, por ejemplo, de Vodafone o de Lowy, veíamos una serie de equipos que estaban listados en la parte inferior nada más entrar en el router. Bien, ¿esto por qué? Esto simplemente es porque nuestro router recopila toda la información que recibe de todos los equipos que se conectan a él. Esto también es visible por parte de Vodafone o de Lowy. Igual es algo que vosotros no le dais demasiada importancia, pero puede que no sea algo particular de Lowy, sino que puede que sea algo, que sea una información que pueda ser visible también por ciertas personas que quieran o que puedan acceder a nuestra red de manera fraudulenta. Es decir, que podemos estar dando esta información no solamente a Vodafone o Lowy, sino a gente, a hackers, en este caso, que se conecten a nuestra red. Esto es bastante sencillo, de hecho, no es nada complicado poder acceder a un router de cualquier persona, sobre todo si estamos en una comunidad de vecinos donde todas las wifis son visibles, de manera que accediendo a esa wifi podamos acceder a cierta información que, bueno, quizá no debamos mostrar tan claramente. A partir de aquí, una vez que un hacker puede acceder a ese tipo de información, sabe los dispositivos que están conectados en esa red, puede generar cualquier tipo de tráfico, puede generar cualquier tipo de ataque, un ataque de ARP o un ataque de man in the middle, con el que puede recopilar cierta información y puede llegar incluso a acceder a ciertos equipos que tenéis conectados en vuestra red. Es por eso, y en resumen, que considero que es muy importante que esta información no quede al descubierto, vamos a decir. Para ello, si nosotros colocamos nuestro propio router, podemos generar nuestras propias reglas de privacidad que dejen esa información fuera del alcance de la gente que no queremos. El segundo motivo, y probablemente el motivo más importante, más general, más en consideración que tiene los usuarios, que tiene la gente, es el tema del wifi, es el tema de wifi y la cobertura de la wifi. Esto es importante y es que normalmente los routers de las operadoras no tienen una buena cobertura wifi. Esto lo veremos más adelante en otros vídeos en los que os puedo enseñar a ver qué cobertura os está dando un cierto router en todo vuestro piso, en toda vuestra casa, y compararlo con la cobertura que os daría un router neutro si lo sustituís. Además, los routers de las operadoras suelen tener las antenas integradas. Es decir,
Esto conlleva un problema y es que, por ejemplo, en el caso del router de Lowy, las antenas las suele tener en vertical dentro del router, dentro del propio router, y estas no las podemos, vamos a decir, mover, direccionar. En cambio, en un router con antenas direccionables como esta, vemos que tiene dos antenas. Este es el TP-Link que hemos usado en otros vídeos, y estas antenas, digamos que se pueden mover. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Primero es que si estas antenas se rompen por lo que sea, las podemos sustituir. En un router como este, básicamente lo que tenemos que hacer es sustituir el router entero. Pues bien, la segunda ventaja que tiene el hecho de tener antenas movibles es que podemos, vamos a decir, direccionar la cobertura hacia donde nos interese. Tenemos que tener en cuenta que las antenas que proporcionan estos routers son antenas omnidireccionales. Esto significa que la cobertura de estas antenas aparece mayoritariamente alrededor de la antena como si fuera un donut. Eso significa que la mayor cobertura la obtenemos así, en estos lados de aquí. Por lo tanto, ni arriba ni abajo vamos a tener una buena cobertura. Por eso, los routers estos de operadora, este no, los de operadora estos, suelen ser bastante malos cuando los queremos usar en diferentes plantas, es decir, cuando los queremos utilizar para dar cobertura a diferentes pisos dentro de una misma casa. En este caso, lo que podríamos hacer, por ejemplo, para dar una mayor cobertura a la planta de abajo, en caso de que este router estuviera arriba, sería direccionar estas antenas así. De esta manera, obtendríamos una cobertura así, alrededor de esta antena, por lo tanto tendríamos mayor cobertura en la parte de arriba y en la parte de abajo. Aquí no tendríamos cobertura, pero nos la estaría dando esta cobertura. Es decir, obtendríamos una cobertura tanto horizontal como vertical. Además, otra cosa importante es, estos routers tienen opción de ser colgados en la pared. Es decir, si yo quisiera colgar este router en la pared, la opción que tengo sería esta, ponerla así. Pero como os decía, si yo coloco este router en la pared, las antenas así me estarían dando una cobertura pues en forma de donut, como os decía, por aquí. Es decir, de forma horizontal nos daría una cobertura muy pequeña. Por lo tanto, a mí me interesaría poner las antenas así si lo coloco en la pared. Cosa que, bueno, los routers de operadora, primero que no tengo opción a colgarlo, como podéis ver, y si lo colgase en la pared, pues igual tengo que colgarlo de esta manera, con lo que la antena, si está aquí colocada, no me estaría dando cobertura horizontal y no tengo opción de direccionarla. Por lo tanto, al final tener antenas direccionables suele ser una muy buena opción. Es importante que los routers de operadora lleven la tecnología MIMO y beamforming. Esto sirve para mejorar la calidad del Wi-Fi, aunque hay routers netros que no lo llevan, pero la mayoría de modelos ya salen con este tipo de tecnología. Este tipo de tecnología te permite controlar en todo momento qué dispositivos se están conectando al router, de manera que no pierdas la cobertura en ningún momento. Lo veremos en otro vídeo más detalladamente, pero quedaos con estos nombres. Además, otra característica relacionada con la Wi-Fi es el protocolo Wi-Fi 6. Además, como muchos y muchas sabéis, ahora ya empieza a aparecer el estándar Wi-Fi 6E, que conlleva ciertas mejoras respecto al Wi-Fi 6, y dudo mucho que las operadoras sean tan rápidas como para generar routers con ese hardware, cosa que con un router neutro seguramente podamos obtener. Otra gran ventaja es el performance de estos equipos. Los equipos de la operadora no suelen tener un buen performance, vamos a decir, una buena CPU, una buena RAM, una buena calidad de procesado de paquetes, por lo que al final el router network suele ser una buena opción a nivel de procesado. Sí que suelen ser bastante caros, depende incluso de la marca. Si queremos colocar, por ejemplo, un Cisco o un Juniper o incluso un MikroTik, depende de qué MikroTik coloquemos, los precios se suelen disparar. También hemos visto precios caros para los AVM, por ejemplo, aunque sabemos que el rendimiento de esos equipos son muy superiores que cualquier otro router de operadora. Y finalmente os quería comentar una pequeña ventaja, vamos a decir que para mí es una gran ventaja, pero quizá no la veáis tan buena como yo. Y es el aprendizaje, el aprender. Es decir,
Yo, por ejemplo, sustituyendo el router de la operadora por un router neutro, no solo he aprendido a hacerlo, sino que he aprendido de la tecnología que he colocado. Es decir, yo he sustituido routers neutros por un router Cisco, por un router MikroTik, por un router Juniper, y eso lo que me ha permitido es aprender de estos lenguajes, aprender cómo se configura un router Cisco, aprender cómo se configura un router Juniper o aprender cómo se configura un router MikroTik. Porque sinceramente, cuando he necesitado aprender alguna cosa de Cisco, ciertos comandos o incluso practicar con un equipo Cisco real, lo que he hecho es colocar como router neutro un router Cisco. Si he necesitado aprender de Juniper o he necesitado practicar, he colocado un router Juniper. Por eso os digo que también es un gran aprendizaje para vosotros, seguramente, aprender de un lenguaje en concreto si sustituís vuestro router de operadora por un router neutro concreto. Sin más, espero que este vídeo os haya sido muy útil. Por favor, dadle a like si os ha gustado y suscribíos al canal, eso me ayudaría mucho. Nos vemos la siguiente semana.